Esta transmisión tiene fines exclusivamente informativos y ha sido modificado temporalmente con motivo del proceso electoral 2023-2024, en cumplimiento al ordenado en los artículos 41, base 3, apartado C y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 21 de la Ley General de Comunicación Social y 405 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Camatic, contando mujeres, nuestra historia desde la diversidad. Buen día, les damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia que nos escucha y sigue a través de las redes sociales y la señal de Totlactos Radio. Estamos transmitiendo desde la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, CEPI. Esta emisión de Camatic, contando mujeres, nuestra historia desde la diversidad, lleva como título Educación Integral en Sexualidad, EIS, Respeto y Promoción a los Derechos Humanos para Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas. Por lo que esperamos generar un espacio de reconocimiento a la importancia del acceso y garantía a los derechos sexuales y reproductivos mediante la educación integral en sexualidad para este grupo de la población. Este programa se realiza en el marco de las actividades propuestas en el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente GPA de la Ciudad de México, por lo que hablaremos con mujeres expertas en el tema que elaboran e intervienen desde dependencias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a dicho grupo de trabajo. Desde Camatic consideramos que la experiencia sexual es quizá la más importante de la vida de cualquier persona, pues el sexo está ligado a la individualidad de forma indisoluble. Cualquier experiencia sexual siempre será muy significativa y puede ser a una persona feliz y satisfecha o bien con un desarrollo de resentimiento, frustración o insatisfacción. Por ello, es indispensable proporcionar información, orientación y acceso a una educación integral en sexualidad adecuada y acorde a la edad de las personas, pues les brindará herramientas para realizar acciones preventivas al momento de tener relaciones sexuales y así poder gozar plenamente del derecho a una sexualidad segura y placentera. Por motivos culturales, religiosos y políticos, se ha negado a estos grupos etarios de la población la importancia del placer y de la sexualidad, el ejercicio de los derechos sexuales, así como su capacidad para tomar decisiones sobre su vida y el entorno, los cuales están reconocidos y son producto de la lucha por la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual. Dotar a las niñas y los niños de mecanismos de defensa y autoprotección es fundamental, no solo para evitar abusos, sino también como herramienta para construir relaciones íntimas basadas en el respeto, por lo que son mayores los beneficios de acompañarlos mientras maduran, descubren, forman y desarrollan sus intereses. Lo contrario genera la construcción de modelos e ideas basadas en cualquier fuente y con lo cual se generan confusiones y prejuicios. Mientras tanto, en la adolescencia es una etapa de desarrollo humano caracterizada por importantes cambios en las esferas biopsicosociales, en la que suelen ocurrir eventos determinantes para la vida adulta, tal como el inicio de las relaciones sexuales. En esta etapa también es común el incremento de la exposición a prácticas que afectan la salud, riesgos de morbilidad y mortalidad por causas evitables como partos, abortos no seguros, infecciones de transmisión sexual como el VIH, violencia física, psicológica y sexual y afectaciones mentales, entre otras causas. Entre las acciones implementadas a nivel nacional se encuentra la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA, que mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes nacionales, estatales y municipales, enfrentan tanto las condiciones que motivan el embarazo en adolescentes, sus determinantes económicos, sociales y culturales, como sus causas subyacentes. Las instituciones públicas de salud tienen la responsabilidad de conformar servicios amigables para las niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 años integrados por personal empático, sensibilizado y capacitado.
Los servicios amigables de salud sexual y reproductiva deben ser brindados con respeto a los derechos humanos, género e interculturalidad, privilegiando la inclusión y no discriminación conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes, en un ambiente de respeto, confidencialidad, privacidad, amigable, cálido y de confianza, con el fin de promover y proteger su salud. Los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes deben brindarse desde un enfoque positivo de la sexualidad, con perspectiva de género y moviendo el acceso igualitario a información, educación, acceso a insumos básicos y servicios, razón por la cual parte de la educación integral en sexualidad. Por lo anterior, el día de hoy agradecemos contar con la participación de nuestras invitadas, por lo que me gustaría empezar con la maestra Mayra Maugani Torres Chaires, subdirectora de Salud Sexual y Reproductiva en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, licenciatura en Psicología en la Universidad Veracruzana. En el área académica ha tomado diversos diplomados, entre ellos sobre atención primaria a las adicciones, vacunología, gerencia en salud pública, entre otros. En el ámbito laboral ha ocupado cargos como subdirectora del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, CENADIC, subdirectora en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, CENSIA, y actualmente en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Mayra. Muchas gracias por la invitación, buen día. También contamos con la presencia de la licenciada Mariana Rivera Pablo. Es una mujer de 27 años, licenciada en Educación para la Salud, certificada como auxiliar en enfermería, feminista y proderechos. Comenzó a colaborar con Mexfam en el 2018, iniciando como promotora, posteriormente como coordinadora local en la Ciudad de México y actualmente se encuentra en la Coordinación Nacional del Programa Gente Joven. Ha facilitado procesos de capacitación y sensibilización en temas de violencia, educación integral en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, derechos sexuales y perspectiva de género en instituciones públicas y privadas con grupos de diversas edades. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña la licenciada Cintia Arteaga Rodríguez, coordinadora general de comunicación de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Ella es comunicadora feminista, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, diplomada en Comunicación y Feminismo por el Claustro de Sor Juana, el Centro Cultural de España en México y la Escuela Feminista de Comunicación. Actualmente es coordinadora general de Comunicación Estratégica en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. En 2021, coordinó la producción de la campaña Te Escucho, Te Creo y Te Acompaño, proyecto implementado por Equidad de Género en Milpalta, Tláhuac, Xochimilco y Venustiano Carranza de la Ciudad de México para la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Esta campaña tenía como objetivo la prevención y atención de la violencia sexual en niñas y adolescentes, en las que se desarrollaron y tradujeron materiales en náhuatl y mazateco, recuperando la idiosincrasia, traducción cultural y lingüística de las comunidades indígenas de estas alcaldías. Desde el 2019 produce y coordina el proyecto radiofónico Historias de Mujeres, una alianza entre la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes, la CEPI y Equidad de Género. Historias de Mujeres es un programa bilingüe que se produce en lenguas originarias y en español y busca visibilizar y poner en el centro las experiencias y vida de las mujeres indígenas y reconocer sus liderazgos. Participó como ponente en la 13ª Bienal de Radio y en el 2º aniversario de Totlacto Radio de la CEPI CDMX, hablando sobre el derecho a la comunicación e información de las mujeres y niñas indígenas y a la prevención y atención de violencias de género desde un enfoque intercultural, interseccional y decolonial. Colaboró en el documental Bordadoras de Esperanza, que relata la historia de las costureras que formaron parte de la cooperativa 19 de septiembre, creada a partir del sismo de 1985. También ha formado parte del equipo de producción de documentales sobre pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias, licenciada Cintia, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también presento a la licenciada María del Rosario García López, coordinadora de la Brigada Sororidad del INJUVE.
Ella es una mujer indígena, bordadora y feminista, egresada de la licenciatura en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM, facilitadora y acompañante de procesos vinculados a la prevención y atención de la violencia de género, autonomía de las mujeres y defensa de los derechos de las juventudes. Formó parte de Locatel como orientadora psicológica y fue colaboradora del programa Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, implementado por el entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Dirigió Unidas Crecemos en la Alcaldía Gustavo Amadero, iniciativa del Fondo de Población de Naciones Unidas en México. Actualmente es coordinadora de la brigada Construyendo Sororidad en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y tiene a su cargo la implementación del convenio de colaboración con la Fundación Mary Stop, ¿verdad? Mary Stop, misma que posibilita el acceso oportuno, seguro y gratuito de la interrupción legal del embarazo, ILE, para mujeres y personas gestantes y jóvenes habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias, María del Rosario. Gracias. Pues bueno, pues se han dado cuenta, nuestras invitadas provienen de instancias, organizaciones civiles, dependencias que forman parte del GPA. Y por lo mismo, para dar paso a este conversatorio, haré la primera pregunta, que es: ¿cuál es la importancia de la educación integral en sexualidad para niñas, niños y adolescentes indígenas? ¿Alguien quiere empezar nuestro conversatorio? Bueno, pues a mí me gustaría primero como enmarcar pues qué es esta cuestión, ¿no? de este tabú que existe en cuanto a la sexualidad, no solamente en el marco de los pueblos indígenas, ¿no? el tema que nos toca hoy de niñas, niños y adolescentes indígenas, sino también de forma general, ¿no? Sabemos que en México 6 de cada 10 adolescentes en su primera relación sexual no utilizan ningún método anticonceptivo, por lo cual obviamente pues vienen embarazos no deseados y también la transmisión de infecciones de transmisión sexual, que por ende también sabemos que hay un tabú que existe en cuanto a la sexualidad, ¿no? Y que lo vivimos a diario, ¿no? También ya mencionabas hace un momento, la sexualidad es un tema central en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, y que hay que hablarlo, ¿no? O sea, primero sí me gustaría como enmarcar este tema, ¿no? Para obviamente de ahí como irlo conversando con las demás en ese sentido. Y obviamente si eso en población no indígena es complicado, en una población indígena obviamente hay otras brechas que también hay que hablar, ¿no? Y que hay que ir como visibilizando porque hay muchos enfoques. Entonces, para las niñas, niños y adolescentes indígenas hay todavía como este tabú, ¿no? O sea, creo que también hay que colocarlas en el centro porque hay como muchos factores que están o personas que están alrededor de ellas y de ellos, como pues las mismas instituciones, ¿no? Como las mismas también personas cuidadoras, ¿no? Y también la parte de la comunidad. Creo que también en este tema de educación integral en sexualidades habría que tomar en cuenta cuál es la importancia para los pueblos indígenas el papel de la comunidad, ¿no? Entonces, si existe este papel o estos tabús dentro de la comunidad, obviamente la mamá, el papá, si no hablan sobre sexualidad, si hay como ese miedo, yo diría que la sexualidad no es algo, sí individual, pero también colectivo, ¿no? Entonces también hay que colocarlo desde ese punto, ¿no? Si yo como mamá, como papá, como personal docente también no les enseñamos o no les brindamos las herramientas necesarias y les respetamos su autonomía, ¿no? A poder tomar decisiones tanto informadas, responsables y libres sobre cómo ejercer su sexualidad desde niñas y niños, ¿no? O cómo también nombrar el me tocaron, ¿no? Ahorita estaré como ahondando en ese tema en futuras preguntas, ¿no? En la conversación creo que va a estar saliendo, pero el punto es cómo les empezamos a hablar también a sexualidad, ¿no? A las niñas y a los niños. Por eso es importante la ACE, ¿no? De tratarlo desde que son, pues, están en esta cuestión de la infancia, ¿no? En la adolescencia, que empiezan también con estas dudas, ¿no? Que a veces las mismas instituciones tampoco les están brindando la información que requieren, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Entonces yo lo dejaría hasta ahí, no sé.
Yo quisiera sumar un poco que educación integral en sexualidad, si nos vamos a la base, pues nos habla de esa currícula de contenido sobre todos los temas de sexualidad, desarrollo de acuerdo a la edad y madurez de estos niños, niñas y adolescentes, pero que si nos colocamos en esta población indígena, esta población rural de niños, niñas y adolescentes, no necesariamente tienen acceso a educación formal per se. O sea, de entrada hay una vulneración de este no acceso a educación formal. Entonces, ¿en dónde niños, niñas, adolescentes de estas áreas o indígenas o hablantes de lengua están recibiendo información? Ya no llamémosle como tal educación integral en sexualidad, pues de la comunidad, de padres, madres, tutores. Y aquí es muy importante la educación integral en sexualidad porque hay un gran reto de cómo se baja la política pública de educación integral en sexualidad en una comunidad donde no hay telesecundaria siquiera, donde terminan tal vez en promedio hasta tercer, quinto año de primaria, y entonces emerge la importancia de cómo hacer llegar estos contenidos por parte del Estado mexicano, que no es la comunidad, sino esta barrera que existe primero de acceso. Y del otro lado es muy importante porque a final de cuentas, aquí creo que iba a salir en la conversación, usos y costumbres, y lo llamaré usos y costumbres, está haciendo una afrenta en la vulneración en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. En el marco precisamente de la ENAPEA, en el asunto de la meta de erradicación de embarazo en niñas, está esto sistemático de usos y costumbres que nos piden que desde fuera respetemos y que por ello educación integral en sexualidad no puede emerger, es decir, venta de niñas, uniones forzadas, matrimonios tempranos, son usos y costumbres y entonces quedan fuera de este aparato. La educación integral en sexualidad no puede con esa barrera y es muy importante la educación integral en sexualidad, claro, pero dando 3 pasos hacia atrás es cómo surcar esta barrera de que pueda llegar a estos niños, niñas y adolescentes. Y tenemos, y es importante hablarlo, deslegitimar esos usos y costumbres que están vulnerando y revictimizando a nuestras niñas, niños y adolescentes en este ejercicio de la sexualidad y en este tema que creo que va a salir en adelante de estos embarazos y nacimientos que tenemos en niñas. Solo como un dato, 2019 tuvimos a nivel nacional el registro de 6 niñas menores de 10 años con un nacido vivo. No les puedo decir ahorita si tengo el dato específico si fue en una zona indígena, pero nos está dando una alerta increíble cómo es posible que pase un embarazo en una menor de 10 años, ya no hablemos de 10 a 14, pero tuvimos 6 niñas que presumiblemente podrían ser de comunidades indígenas y nada más cerraría en esta importancia de la ACE que desde un punto de vista epidemiológico visualizamos que niñas y adolescentes indígenas se le habla que hay una tríada de la vulnerabilidad. Son niñas o adolescentes, son indígenas y no tienen acceso a educación formal. Esta triada hace que haya un montón de riesgos en su salud sexual y reproductiva y una negación al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Sí, adelante. Me parece también importante el mencionar o el quitar esta carga prejuiciosa de lo que viene siendo la educación integral en sexualidad. A veces muchas personas pueden llegar a creer que es simplemente el llegar y hablar de sexualidad, el llegar y hablar de métodos anticonceptivos, de infecciones de transmisión sexual, entre algunas otras cosas. Entonces me parece que es importante siempre el mencionar y entablar esta parte de que la ACE no es solo hablar de salud sexual y reproductiva, es también el brindar las herramientas necesarias a las personas, a la población, en este caso a las niñas, niños y adolescentes, para la toma de decisiones dentro y a lo largo de su vida, el brindar también esta parte del empoderamiento para que se puedan hacer escuchar y claro también para la prevención, como ya se mencionaba, de situaciones de violencia, que bien puede ser esta parte, ¿no? De identificar o de dejar de llamar a nuestro cuerpo como nos han educado desde pequeñas, desde pequeños, ¿no? Estos nombres o apodos que a veces se les llegan a poner a diferentes partes del cuerpo por el que dirán o por el cómo suenan o por el que a mí así me lo enseñaron, sino realmente el aprender a identificar cada una de las partes de mi cuerpo para yo poder después decir esta cuestión de me tocan, no me tocan, el identificar quién puede, quién no puede y también que de alguna manera esto pueda ayudar y pueda acrecentar un menor riesgo justamente de un abuso sexual, ¿no? El entablar la importancia
también de una educación sexual desde edades tempranas a manera de prevención y no como muchas veces se cree de una invitación a iniciar una vida sexual, sino más bien a manera de hay que cuidar desde edades muy pequeñas. Hoy en día sabemos que las tecnologías están muy avanzadas y realmente nos ha tocado escuchar de repente niñas, niños o adolescentes que ya vienen como muy despiertas, muy despiertos con información, pero lamentablemente a veces es información distorsionada, que a veces leyeron a través de redes sociales, leyeron a través de alguna página web y que claro, esta puede venir de alguna manera completamente distorsionada y en lugar de ayudar puede generar algún tipo de situación, ¿no? En su toma de elecciones que pueden estar teniendo. Entonces me parece que la ACE es bien importante de inicio que se conozca, porque también lamentablemente nos ha tocado espacios, nos ha tocado grupos de personas que de repente lo escuchan y dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Nunca lo había escuchado. Entonces me parece que es importante el mencionarla como es y sobre todo también el irle quitando este prejuicio de en qué consiste y en qué no consiste. Gracias, Mariana. Sí, hay una coincidencia bien interesante que a mí la verdad es que me llena de mucha satisfacción, que saquemos el tema de la sexualidad de lo que aparentemente es, ¿no? De lo más evidente, porque pues siempre hay temáticas que están casi de manera natural asociadas, ¿no? La anticoncepción, ¿no? El inicio de la vida sexual o de las prácticas sexuales, pero hay muchísimo más que abarca la educación integral en sexualidad, ¿no? Yo pondría sobre la mesa el aspecto de el poder reconocernos, ¿no? O sea, si no tenemos la posibilidad y las condiciones de reconocernos, y en este caso de que niñas y adolescentes indígenas nos hagamos figurar, ¿no? O sea, también va a ser difícil poder llegar a estos espacios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no nos pensamos o no nos imaginamos como sujetas o sujetos de derecho, ¿no? Y eso que involucra que, bueno, pues no tenemos acceso a la información, ¿no? Que tampoco se generan las condiciones para que podamos acceder a la misma y por ende la toma de decisiones se realiza desde condiciones muy precarias, ¿no? O sea, no podemos pensar o imaginar, ¿no? Que estos niños, niñas, adolescentes tomen o que hayamos en algún momento tomado decisiones si no tenemos los elementos necesarios, ¿no? O sea, hay que empezar a reconocernos, como personas sujetas de derecho y posteriormente pues ir incorporando, además de que la educación no tendría que ser únicamente en un espacio formal, ¿no? O sea, la educación se va dando a lo largo de nuestra vida y que incluso cuando vemos el concepto de sexualidad nos damos cuenta que lo primero que menciona es que se trata de un aspecto que nos va a acompañar desde el momento en el que nacemos hasta el día en que nos vamos a morir, ¿no? Entonces no tendría que enmarcarse únicamente como en un espacio formal, ¿no? Sino en lo cotidiano, y eso involucra que incluso haya una educación, un cambio cultural, ¿no? Acerca de cómo se ven la educación integral en sexualidad y cómo es que se implementa y se lleva a cabo, no únicamente reduciéndolo a determinados temas o no a los más evidentes, ¿no? Que sí son primordiales, pero también empezar a hablar de aquellos otros que aparentemente no tienen que ver con sexualidad, pero que son totalmente necesarios, ¿no? Y de esa manera pues también vamos incorporando, ¿no? O sea, no podemos tampoco asumir que se va a dar de manera automática, ¿no? O sea, hay que propiciar los espacios y que incluso es uno de los ejes principales de la ENAPEA, ¿no? O sea, propiciar los entornos, habilitar los espacios, ¿no? Porque de otra manera estamos depositando únicamente pues como en el acercamiento de estas niñas y adolescentes y a lo mejor ni siquiera existen las condiciones, ¿no? Entonces poner como eso sobre la mesa y creo que pues se va a ir desarrollando como más a lo largo de las preguntas. Sí, yo me quedo con estos comentarios, como justo que pues las circunstancias en las que niñas, niños y adolescentes obedecen a un contexto, es algo, es una violencia estructural e histórica, ¿no? En la que inclusive pudimos haber sido víctimas, ¿no? Pero estamos ahorita con esta información pues replanteando nuevas actividades y por lo mismo me gustaría que nos compartieran cuáles son las acciones que se realizan desde las instancias, entidades en las que ustedes se encuentran para promover y garantizar estos derechos.
Si gusta, empezamos por usted, maestra. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva tenemos un programa de acción específico 2020-2024 que se denomina Salud Sexual y Reproductiva. Y el objetivo prioritario número 1 precisamente es promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes. Y en el marco precisamente de tener ese objetivo prioritario 1 se desprenden todas las acciones para hacer realidad este ejercicio en las personas adolescentes, y por supuesto coincide mucho con el entorno habilitante, porque en nuestro programa de acción específico tenemos múltiples actividades que le pegan precisamente a eso. Uno, este trabajo comunitario para poder acercar a las personas adolescentes, que más adelante platicaremos, por ejemplo, de la estrategia de brigadistas indígenas juveniles que tenemos. Y por otro lado, pues ha sido verdaderamente un reto el poder habilitar a nuestro personal de salud que sea sensible primero y después que pueda estar capacitado para abordar, y usaré esta expresión someramente, todos estos temas de educación integral en sexualidad, porque por supuesto la reproducción es el día a día del personal de salud. La prevención de embarazo, de ITS, toda la reproducción la tenemos, la sabemos de memoria, pero cuando ya nos vamos a este escenario de la sexualidad y todas las aristas, obviamente ahí ha sido un gran reto poder fortalecer las capacidades de este personal para que a su vez tenga contacto con las personas adolescentes en nuestros servicios amigables, que tenemos 3.283 servicios amigables en operación en todo el país. Y en ese sentido, a lo que voy es que tenemos una serie articulada de acciones de atención a la salud específica, salud sexual y reproductiva para personas adolescentes en servicios amigables. Tenemos estrategias de educaciones de pares, porque tenemos muy cierto que necesariamente hay que involucrar a las personas adolescentes en estos procesos, y tenemos también acciones de capacitación que van dirigidas a docentes o que van dirigidas a padres, madres y tutores, porque un poco recuperando la pregunta anterior, mucho en la educación integral en sexualidad es como una papa caliente de a quién le toca. Es decir, los papás dicen no, algunos papás, mamás, tutores, no, le toca a la maestra, al maestro. En la escuela dicen no, le toca a la Secretaría de Salud en sus espacios de atención. Y precisamente articulando la ENAPEA como esta política pública hace que todos articulemos qué nos toca a cada quien en esta porción del pastel, en este caso del embarazo adolescente. Pero regresando, pues el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos tiene múltiples aristas, y la Secretaría de Salud, a partir de esta atención diferenciada y este trabajo de educación de pares, podría concentrar las acciones que nosotros realizamos. Y por supuesto, hay una tarea sistemática de promover, por ejemplo, la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que también ahí es otro reto, porque no es solo imprimamos 100,000 cartillas y vamos a distribuirlas como si fuera confeti, sino hay un trabajo de sensibilización y articulación a través de nuestros promotores juveniles y brigadistas indígenas. Y por último, y muy importante, en años pasados hicimos una traducción de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos a 12 lenguas indígenas. Sí, y justo es poder hacer que la información llegue, ¿no?, a otras poblaciones que muchas veces no son consideradas. Muchas gracias, maestra. Licenciada Cintia. Sí, bueno, desde Equidad de Género en diferentes proyectos que hemos ya llevado a cabo han sido esta parte de la sensibilización a personal docente, ¿no?, a padres, madres y personas tutoras, ¿no?, que están a cargo, también a personal de salud y demás, ¿no?, porque también es como todo lo que está, ¿no?, no solamente es dejarle el papel a las niñas y a los niños y adolescentes de ver por dónde se informan, ¿no?, que comentaban las plataformas digitales. Claro que hay información, pero ¿qué control se está teniendo también en estas plataformas? Que también sería como otro cuestionamiento que tendremos que poner sobre la mesa, ¿no? Pues si se va a regular o no, o cuánto también hay que estar ahí al cuidado también, ¿no?, de las niñas y niños y adolescentes, que también lo estamos viendo que no está como de la, no quiero decir la mejor manera o cuál es la mejor manera, ¿no?, porque creo que es parte de estar ahí con ellas y con ellos, pero pues eso es lo que hemos estado realizando. Hemos generado también diferentes metodologías para ver, ¿no?, a partir del diagnóstico, porque también
sabemos perfectamente de lo que trabajamos desde la comunicación situada, ¿no? De qué es lo que está pasando en diferentes contextos. No es lo mismo que está pasando en Oaxaca, lo que está pasando, no sé, en Chiapas, ¿no? En comunidades indígenas, o lo que está pasando en el norte, etcétera. Creo que a partir de esto, desde la escucha, cuál es el diagnóstico que están teniendo, qué es lo que también necesitan las niñas, niños y adolescentes, a partir de eso se han generado contenidos digitales u otras narrativas, pero que ellos se apropian también de qué es la educación integral en sexualidades, o qué es su sexualidad, ¿no? El autorreconocimiento, autorrepresentación también, porque algo que también hemos estado viendo, sí, las instituciones están generando sus propias campañas, ¿no? Sus propios contenidos, pero el contenido tendría que venir de abajo, ¿no? O sea, toda la cuestión narrativa de entonces qué es lo que necesita, ¿no? Cómo me voy a representar y voy a decir, sí, pues aquí yo me siento representada porque soy una mujer o una niña que vive en una comunidad, no sé, milpalta, ¿no? Porque mis características, y soy hablante de mazateco o náhuatl, ¿no? Hay también distinciones que hay que también ir poniendo, ¿no? Sobre la mesa, y que claro que nos hacen diferentes en ese punto. Y algo que también hemos estado haciendo son estas jornadas informativas, ¿no? Hemos hecho también perifoneo con cápsulas en lenguas, ¿no? En mazateco, en náhuatl, en el proyecto que estuvimos, o en la campaña que estuvimos trabajando de Te Escucho, Te Creo y Te Acompaño, que ahora la retoma la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y que eso también nos da ese punto de partida, que esta idea adultocentrista que tenemos, ¿no? O sea, reconocer también la autonomía que ellas y ellos tienen, ¿no? Entonces también hay que ir pensando sobre eso. Lo que más hemos hecho pues es trabajo en territorio, pero también como campañas para ir retomando esta cuestión de autorrepresentación. Muchas gracias, compañera. En el caso de INJUVE tenemos diferentes brigadas. Las brigadas son grupos de jóvenes, hombres y mujeres que se especializan en determinados temas. En un primer momento se capacita o se forma a estos adolescentes y jóvenes en la temática central o en el eje medular que vayan a trabajar, y posteriormente se les incentiva para que sean ellos y ellas quienes repliquen en las comunidades y también reproduzcan conocimiento, ¿no? Pareciera que ya todo está dado, que ya todo está dicho, pero lo cierto es que si queremos ver a las niñas, niños, adolescentes y pues juventudes en general como agentes activos, tenemos que también incentivar esa parte, ¿no? O sea, cuáles son sus necesidades, ¿no? O sea, primero identificar qué es lo que requieren, que creo que es algo que también estaban compartiendo las compañeras, pero por otro lado, cómo es que se puede intervenir en los espacios donde se desarrollan de manera regular, ¿no? Algunas de estas brigadas tienen que ver directamente con con la salud sexual y reproductiva, pero hay otras tantas que pues abordan temáticas que al final de todo paran en el mismo como en el mismo espacio, ¿no? Es que en la Defensoría de los Derechos de las juventudes, niñas y adolescentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, existe la Brigada de Cogiendo Educación Sexual, ¿no? Ellas y ellos son compañeras y compañeros que brindan servicios amigables para estas niñas, niños y adolescentes, y en general para la población. Se realizan pruebas de detección de VIH, ¿no? También hay un servicio que se llama Cometa, que es de colocación de métodos anticonceptivos, que no radica únicamente en la colocación, sino en la consejería alrededor de los métodos, ¿no? O sea, de cómo es que puede cubrir o no pues sus necesidades determinado método. Por otro lado, también se realiza una campaña que se llama Voy Seguro, ¿no? Donde se les brindan también un kit. Y por otro lado, pues desde la Brigada Construyendo Sororidad, por tercer año consecutivo, felizmente, ¿no? Llevamos la firma de convenio con la Fundación MCI, ¿no? Tenemos, la verdad es que una labor bien importante desde ese lado, porque creo que también, como ya lo mencionaban, pues no se trata de a ver a quién le toca, o sea, como de a quién le toca todo el paquete, ¿no? Sino en distribuir de tal manera que podamos intervenir y abordar, ¿no? O sea, que cualquier espacio sea una puerta de entrada, ¿no? Para información verídica y amigable, o incluso para un servicio que potencialmente puede cambiar el rumbo del proyecto de vida de estas niñas, niños y adolescentes,
¿no? Porque probablemente yo no cuente con el servicio directamente, pero habrá quien sí lo brinde, ¿no? El punto es generar esos puentes, y es el puente que nosotras creamos con la Fundación MCI, de la cual pues siempre hemos tenido este acompañamiento, pero que desde 2021 pues se fortalece con un convenio, ¿no? Y qué importante es darle esa formalidad, ¿no? O sea, para poder emprender acciones reales, tangibles en la comunidad, ¿no? En lo más cercano. Para nosotras nos da mucha felicidad que pueda llegar un adolescente y sentir que es un espacio seguro donde puede tomar decisiones, ¿no? Porque nuestra labor no es de convencimiento, ¿no? Sino tiene que ver con facilitar para que ellas puedan decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, el tener como ya una condición más favorable, también a ellas les permite visualizar que no solamente en ese espacio, sino en cualquier espacio, ellas merecen un trato digno, ¿no? Y esto tanto para chicos como para chicas, y en ese sentido pues que vamos generando pues esa red, ¿no? Vamos ampliando también esa red, pero también, ¿no? Como en un ejercicio de autocrítica, pues también nos hace imaginar o pensar, ¿no? ¿Por qué ellas y ellos no se están sintiendo seguros o seguras en todos los espacios, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo desde la persona que les recibe, ¿no? En la puerta o en el acceso de la institución, de la organización o del lugar físico al que acuden a recibir un servicio, hasta quien directamente les atiende para brindarles este mismo, ¿no? Y que es tan importante, ¿no? O sea, quien tiene como el conocimiento específico sobre educación integral en sexualidad, hasta quien a lo mejor no conoce el concepto, pero que sí aporta para que el chico o la chica desista, ¿no? De recibir como la atención, o diga, no, o sea, sí, ¿no? En el caso de Injuve, pues inevitablemente hay muchos jóvenes, ¿no? Dentro del edificio, ¿no? Entonces eso también va incentivando, ¿no? O sea, como poder ver a tus iguales, ¿no? Que es otra de las apuestas desde el Instituto de la Juventud, esta educación de pares. Y para educar, ¿no? Desde ser pares necesitamos fortalecer los liderazgos, ¿no? Entonces también hay jóvenes, mujeres y hombres que brindan acompañamiento a otras niñas y adolescentes, que muchas y muchos de ellos pues llegan a ser de la misma alcaldía, ¿no? Entonces eso también ya va generando pues una cercanía que de inicio es geográfica, pero por otro lado que también sirve como puente, ¿no? Entonces esas son de las acciones que nosotras llevamos. En el caso del convenio, sí acercamos o facilitamos el acceso a la interrupción legal del embarazo, pero de manera continua estamos brindando información y consejería al respecto, ¿no? Sobre el tema más evidente que es aborto seguro, pero también sobre todos aquellos temas que pueden influir para la toma de decisiones, y eso incluye pues canalizar en algún momento con algunas otras compañeras y pues también la labor que ellas y ellos realizan. Gracias. Por favor, compañera Mariana. Bueno, pues desde MexFam realizamos diversas acciones, como en diversas fases también, ¿no? Primero hablando como desde lo programático, que es el trabajo que se realiza en campo con los diversos programas con los que contamos, que en este caso es el programa Gente Joven, el programa social urbano y el programa social rural. Cada uno de estos programas tiene una coordinación local a su cargo, que se encarga de realizar estas actividades directamente en campo, llámese en actividades educativas, como pláticas, talleres, cursos, entre algunas otras, y también estas actividades de promoción, ¿no? Que vendrían siendo las visitas domiciliarias, los barridos comunitarios, la colocación de módulos informativos y, claro, también el servicio de orientación consejería, que es el brindar una atención personalizada a las personas de acuerdo a necesidades muy específicas que pueden llegar a tener. Entonces, estas acciones se realizan todo el tiempo. No, las coordinaciones no esperan en centros operativos a que lleguen usuarios, sino que más bien nosotros vamos en búsqueda de estas personas en las diversas comunidades. Entonces, tenemos programas sociales, sí, en lugares que son zonas urbanas, pero también en zonas rurales y en zonas muy, muy alejadas. Hay comunidades que a las compañeras les quedan a 1 a 2 horas de distancia, pero pues que hay que ir a estas zonas, ¿no? Alguien tiene que brindar información a esta población.
También brindamos acciones desde lo técnico, que en este caso es como la chamba que nos toca a nosotros desde oficinas, que es la creación de algunas herramientas, la creación de algunos insumos. Por ejemplo, también contamos con una unidad móvil que se encarga de llevar algunos servicios de salud a diversas comunidades, no solo en zonas urbanas, sino también en zonas rurales. Estas son brigadas que se realizan a veces por días y algunas veces por semanas, dependiendo también la necesidad que la población pueda estar presentando en ese momento. Y también contamos con una línea de ayuda, que en este caso es Orientasex, que es un número 800, es una línea completamente gratuita y confidencial, que es a nivel nacional. Cualquier persona de cualquier edad se puede comunicar para poder recibir una atención y poder recibir información de acuerdo a las necesidades que puede estar presentando, ¿no? Entonces, todo esto es como parte de lo que vamos creando, pero también hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo las cosas financieras, que también es el estar buscando de dónde vamos a sacar para poder llevar esto a cabo en nuestras actividades programáticas, ¿no? Ya mencionábamos nuestras actividades en campo, el buscar personas donantes, el buscar de dónde vamos a sacar los insumos, el buscar a dónde los vamos a enviar, como todas estas cuestiones que también son de importancia y muy, muy relevantes para que estas acciones se puedan llevar a cabo. La elaboración de materiales es algo que también llevamos muy a cabo. Por ejemplo, hemos hecho algunos flyers en donde sí se han hecho en diferentes lenguas indígenas, entre algunas puede ser el náhuatl, el zapoteco, entre algunas otras más, justamente porque a veces llegamos a estas comunidades y es la lengua que hablan, no es la manera en la que se comunican. Entonces vamos detectando como estas necesidades muy específicas y en base a esas necesidades vamos haciendo la creación o la misma adaptación de los materiales para que puedan ser viables para la población, que puedan ser realmente funcionales, ¿no? Partiendo también desde las posibilidades que pueden llegar a tener. También contamos con algunas redes de apoyo, que en este caso son nuestras redes de voluntariado juvenil, nuestras personas adultas solidarias, que también cuando se encuentran en estas comunidades también manejan alguna lengua indígena. Entonces, estas compañeras, compañeros en muchas ocasiones nos acompañan a las actividades y fungen como traductoras o traductores para poder comunicarnos con la población. Entonces, esto es como un va y ven, ¿no? De nosotros vamos, brindamos las herramientas, hacemos el proceso de sensibilización con nuestras redes de apoyo, les capacitamos e informamos. A su vez, ellos se suman con nosotros a nuestras actividades y se vuelven replicadores de información. ¿Con quiénes? Con estos grupos o con estas comunidades a las que por diversas razones nosotros no podemos alcanzar. Porque quizás no manejamos una lengua indígena, porque quizás es una zona muy lejana o por algunas otras cuestiones. Entonces, estas redes de apoyo que manejamos se comunican directamente con estas otras personas, siendo replicadores de información. Se vuelven de alguna manera educadores pares también, que pueden difundir todavía muchísimo más la información y de esta manera pues no nos quedamos, no solamente hasta el donde yo puedo llegar, sino que vamos creando redes muchísimo más amplias para que cada vez se pueda llegar a tener muchísima más información. También contamos y creemos importante la generación de alianzas, como por ejemplo las compañeras. En este caso, Mexfam forma parte de una asociación que se llama Hearts No Brides, que es una asociación a nivel mundial para erradicar los matrimonios infantiles, que es algo que ya mencionábamos hace un momento. Y desde esta parte o desde esta alianza que se tiene a nivel global, lo que se pretende es abordar como todas estas también inequidades de género que se tienen, desde partir de que las creencias de que los hombres son superiores a las mujeres y también desde la violación de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, lo que se quiere generar desde estas alianzas es el que tanto niñas, niños, adolescentes de todas las comunidades, de todas las zonas, puedan tener el acceso a una educación, que puedan tener el acceso a un servicio de salud de calidad, y que puedan tener también el acceso a la toma de decisiones desde mi cuerpo, desde donde yo quiero partir, y también pues esta parte de la libre elección como tal. Entonces, estas alianzas son las que vamos generando con diversas instancias, no solo a nivel Ciudad de México, por ejemplo, sino también en donde tenemos presencia. Contamos con instituciones en diversos estados, por ejemplo, en Oaxaca, en Veracruz, en Quintana Roo, entre algunos otros. Entonces, cada centro operativo se encarga de crear sus propias alianzas de acuerdo a las necesidades de su población que pueden estar presentando. Y pues parte de las acciones que también las compañeras realizan.
Sí, a mí me parece muy valiosa la presentación y el que hoy estén compartiendo todo esto con nosotros, porque de alguna manera el hecho de que esté esta participación gubernamental también por parte de las organizaciones de la sociedad civil y que se da desde la investigación, la planeación, ¿no? La ejecución ya de estrategias, de programas, de proyectos y que nos pueda permitir llevar a cabo una evaluación inclusive, ¿no? Para poder modificar y rediseñar cada una de las actividades que llevamos a cabo y que también nos dé pie a hacer estas alianzas, estas vinculaciones interinstitucionales, pero también con otras dependencias, otras entidades, que pues nos permita abarcar un problema, porque es solo un problema, pero que tiene tantas aristas, tantos puntos por abordar, que solamente desde un actor, ya sea el Estado, solamente dejándolo a la comunidad, solamente dejándolo a los padres y madres de familia, o solamente dejándolo a las niñas y niños y adolescentes ahí como ellos puedan y accediendo a la información que tengan al alcance y que apenas puedan entender o comprender a su manera y que pueda generar distorsiones, pues realmente me parece que el GPA tiene un papel importante en abordar, ¿no? Este tema. Y por eso mismo quisiera saber cómo es que cada una desde el lugar en el que se encuentran, cómo es que se aporta o se agrega esta perspectiva de las niñas, niños y adolescentes para las acciones que se llevan a cabo. Pues si me permiten iniciar, creo que lo más importante, no lo había mencionado previamente, es el acercamiento que tenemos que tener con niños, niñas y adolescentes, la escucha activa. Es decir, crear una política pública que sea vertical, obviamente no funciona más que para poner números y cifras y productividades. Lo más importante es el trabajo en territorio, pero el involucramiento real de las personas, en este caso adolescentes con las que trabajamos. Nada más quisiera poner un ejemplo, un poco de cómo le hacemos para incorporar la perspectiva juvenil en este caso, y es que hacemos consultas con adolescentes, en su caso ya sea de zonas urbanas, con nuestros promotores juveniles voluntarios. Son consultas, son encuentros y también con brigadistas juveniles indígenas en donde lo que queremos es, uno, que intercambien lo que están haciendo. Desde esta visión que tiene, esta cosmovisión que tiene cada quien, pensando en los brigadistas juveniles indígenas que se reúnen en un mismo estado, que podemos tener muchas diferencias. Y lo primero es que intercambien, que muestren lo que están haciendo. Hay un gozo en que se reconozca, miren, yo hice este cartel de prevención de embarazo y lo hice en lengua y yo utilicé este material o utilicé este fruto para hacer una escultura sobre mis sentimientos de la violencia en mi familia. Entonces, en estos espacios, o sea, el generar espacios es muy importante desde la política pública, el reconocimiento de necesitamos generar los espacios de intercambio. Y sacar este punto de vista adultocéntrico de nosotros vamos a escuchar, vamos a decirte lo que tú necesitas, lo vamos a crear y te lo vamos a dejar como una cápsula, como si fuera una pastilla del día siguiente, ya te lo doy y lo resuelvo. Y el segundo es no solo intercambiar esta experiencia, sino la escucha activa y necesaria. Evalúa nuestros servicios, dinos qué opinas, qué necesitas, cómo te tratamos, cómo no te tratamos. Porque eso es lo que nos permite en esta no verticalidad, sino de abajo, de territorio hacia arriba, construir las diferentes acciones que llevamos a cabo. Y solo una experiencia que creo que fue para nuestra área a nivel federal muy representativa, es que pusimos a su consideración de niños, niñas y adolescentes indígenas estos políticos de los derechos sexuales y reproductivos con un diseño que hicimos desde la Ciudad de México. Y entonces fue muy interesante escuchar que nos decían, a ver, ojo, no necesariamente al ser hablantes de lengua leen en lengua. Y entonces poner un poco en tela de juicio, híjole, es que teníamos como muy resuelto, hagamos todos los materiales en lengua, carteles, ya le hicimos, ¿no? No, nos están diciendo, no, es que nosotros no leemos, se están perdiendo de hecho la lectoescritura en lengua, estamos hablando, sí. Y la segunda dimensión muy interesante también es que hicimos
se hizo por el área de diseño, unos constructos en donde si era maya, si era zapoteco, ponían un niño, un adolescente con esta ropa tradicional. Y estas personas adolescentes indígenas diciéndonos, ya estamos hartos de esta tradicionalización, no nos vestimos así, no nos identificamos así, no nos pongan un sombrero, no nos pongan una pluma. Y que desde esta posición como muy centralizada, colonialista, nos habla también, a ver, escucha, esto no es lo que le representa. Que de hecho también fue un reto a la hora de la generación de la campaña 2023 para la ENAPEA, que está a cargo del Consejo Nacional de Población. Y entonces, a lo que voy ya nada más cerrando, la incorporación es, uno, la generación de espacios, pero que esta generación de espacios que también a nivel programático y presupuestal hay que convencer políticamente a muchas voluntades para decir esto es muy, muy importante. Y lo otro, el valor y lo que se requiere para esa escucha que tenemos, cómo lo reconducimos para la demanda que están teniendo estas personas y cómo generamos también, como el ejemplo de la cartilla que les decía del políptico de los derechos sexuales y reproductivos, que tuvimos que hacer un diseño totalmente distinto, sin imágenes de hecho, y con una estrategia de aproximación en donde eran los jefes, las jefas de familia, los abuelos, las abuelas, donde se empezaba a hablar del tema del políptico y ellos lo leían para sus nietos, para sus hijos, para sus hijas, porque no lo hacían, ¿no? Entonces es muy, muy relevante esta incorporación y esta escucha de lo que tienen ellos y quitar no solo el adultocentrismo, sino también lo que desde una perspectiva muy urbana podemos tener ya interiorizado, ¿no? De que el trabajo en territorio en todos lados es igual, definitivamente no es así. Okay. Gracias, maestra. Adelante, Mariana. Bueno, por ejemplo, desde nosotros concordamos mucho con lo que la compañera acaba de mencionar. Para nosotros es bien importante siempre la validación de la opinión juvenil ante todo lo que nosotros realizamos. Llámense materiales, instrumentos, cualquier herramienta que vayamos a implementar, siempre es importante el tomar en cuenta como el qué opina la población para quien va dirigida estos materiales o estas herramientas o lo que se esté llevando a cabo. Entonces, este proceso de validación lo llevamos a cabo justamente también con nuestras redes de apoyo. Todas nuestras coordinaciones, por ejemplo, que pertenecen al programa Gente Joven, son justamente jóvenes, partiendo también como desde esta parte que ya mencionaba la compañera, de sentirse entre pares, ¿no? La confianza que fluye, la empatía también, de la comunicación que puedes tener de joven a joven. Entonces, las coordinaciones, ninguna es mayor a 29 años y dentro de las redes juveniles también, ¿no? Tenemos diferentes promotoras de diversas edades, a veces desde los 10 años de edad hasta los 20 y tantos años, ¿no? Entonces, justamente también partimos como desde esta cuestión de contar con estos grupos que puedan apoyarnos en el proceso de la elaboración de los materiales. Por ejemplo, si nos toca elaborar, digamos, una historieta, se hace el diseño, se hacen los diálogos, pero siempre se pasan como por esta revisión ahora de la población objetivo, de qué opinas justamente, ¿no? De la vestimenta. Y también hemos recibido comentarios como estos de, híjoles, pues es que no nos vestimos así, o eso no nos gusta, o esas son como las características con las que socialmente se nos identifican, pero realmente es algo muy diferente, ¿no? Nuestras creencias, nuestras costumbres o nuestras formas de poder expresarnos, ¿no? Entonces, eso también nos lo van como dejando en nota, nos van haciendo observaciones y en base a eso vamos haciendo las correcciones necesarias de, ok, vamos a cambiar tales diálogos, vamos a cambiar incluso hasta el nombre de los materiales, vamos a cambiar la vestimenta total, porque al final del día la población objetiva son ellas y ellos. Entonces, quienes tienen que pues validarlo, justamente son ellos. A quienes tienen que tener una relación, pues son ellas y ellos. Entonces, eso siempre es de manera constante, pero también siempre les invitamos a que puedan elaborar inclusive sus propios materiales. Algo que nos tocó, por ejemplo, vivir durante la pandemia fue, híjoles, el adaptarnos ahora a una normalidad a la que no estábamos acostumbrados y que justo tuvimos que partir desde las cuestiones tecnológicas y fue como de un híjoles, ¿no? De repente es como de yo no le sé tanto o yo le sé un poquito, irnos apoyando entre todas y todos.
pero nuestras redes de promotoría vivas, súper atentas y diciendo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y comenzaron a elaborar sus propios materiales, comenzaron a hacer carteles, trípticos, videos, todo justamente desde la información que nosotros ya les habíamos proporcionado previamente, y todo esto lo publicábamos a través de nuestras redes oficiales, como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter. Todo esto se iba promocionando a manera también de incentivarles a que continuaran participando y a que no se sientan mano de obra, de decir yo soy promotora, yo soy promotor y solo me hablan cuando quieren que les ayude a cubrir alguna actividad. Entonces también es el que ellas y ellos se sientan realmente partícipes y pertenecientes a la institución, que se sientan de realmente me están escuchando, realmente estoy siendo partícipe de las acciones que la institución está llevando a cabo. Partiendo de eso, también realizamos varios encuentros, a veces a nivel estado, en donde ellas y ellos se pueden encontrar, y cuando a veces los recursos no lo permiten, pues a nivel nacional. El último encuentro que realizamos o que llevamos a cabo fue justo en nuestras oficinas centrales en Tlalpan, para hablar de esto de las políticas, ¿no? De cómo las y los adolescentes pueden de alguna manera contribuir en estos temas, ¿no? Porque es relevante su participación, o inclusive que algunas y algunos de ellos ya participan dentro de, pero que no lo habían aterrizado, ¿no? El cómo hacerse escuchar, el cómo puedo yo validar mi opinión, cómo puedo yo validar lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Entonces, estos encuentros, la verdad, siempre son muy enriquecedores, porque encuentras y escuchas muchas cosas importantes que a veces pasamos por alto, o que justo, ¿no? Desde una mirada adultocentrista, pues ya tú aterrizas de una manera completamente diferente. No es lo mismo el decir conozco cuál es el contexto, por ejemplo, de Oaxaca, a que vengan las compañeras de Oaxaca y realmente te hablen de cuál es la situación o la condición en la que están viviendo, y que a partir de ello puedas crear estrategias que puedan ser realmente funcionales para lo que ellas y ellos pueden estar viviendo en estas zonas. El empoderarles y el brindarles las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo sus propias actividades, que puedan llevar a cabo sus propias gestiones y vinculaciones con las organizaciones o dependencias que correspondan, y que no se tenga que esperar, ¿no? A que se pueda recibir quizás alguna indicación, sino que realmente se sientan ahora listos, preparadas para poder llevar a cabo ciertas acciones que puedan generar un cambio en las diversas zonas, comunidades o localidades en donde se encuentran. Entonces, pues la participación juvenil siempre ha sido clave desde la institución, como para muchísimas otras, la importancia de la escucha activa y también la importancia del acompañamiento, ¿no? De un constante seguimiento a estas adolescentes, niñas y niños, para que realmente se sientan escuchados. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría, creo que coincidimos, ¿no? Como en muchos puntos, y como para no volver a repetir, dentro también del trabajo que generamos en equidad de género y ¿no? por parte también de la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, de decir que tenemos trabajo en más de 10 estados. Lo que sí, parte de estas jornadas es, ¿no? que ya también se ha mencionado, este trabajo de promotoras y promotores que sean pares, ¿no? Esta cuestión de trabajo, y uno de los proyectos en los que últimamente estuvimos trabajando fue en Guerrero, y dentro de este proyecto fue para personas con discapacidades, que también es otro tema que niñas, niños y adolescentes que a veces tampoco lo estamos visibilizando ni en los materiales, ¿no? Y también es bueno como tocarlo, ¿no? Porque también cruzan diferentes como cuestiones, ¿no? Características de las personas, si es una persona indígena pero también tiene una discapacidad, etcétera, que hay que también mencionarlo. Y en este caso se hacían estas capacitaciones con niñas, niños y adolescentes, y lo que se hacía era, ¿no? Te damos primero como estas preguntas detonadoras siempre, ¿no? Como, pues, ¿qué es la sexualidad para ti, no? ¿Cómo la has escuchado? O sea, como indagar primero, se les brinda el taller, ¿no? Haces como el diagnóstico, y posteriormente, ¿cómo se apropian de estos contenidos? Que ya hace un momento mencionaba, ¿no? Generaban a través de actividades lúdicas, ¿no? O también algunas cuestiones artísticas que ellas y ellos ya tienen, ¿no? Desde
o sea, como innato, y generaban raps, ¿no? Como también pensando en esta cuestión escolarizada y no escolarizada, ¿no? O sea, también hay que tomar en cuenta que muchas poblaciones, pues a lo mejor no saben leer o escribir, y eso, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Hay diferentes poblaciones que todavía no saben, ¿no? Saben ni leer ni escribir, y que también hay que generar este tipo de materiales para llegar a sensibilizar y partir desde ahí, ¿no? Entonces, nosotros la llamamos como esta semillita, ¿no? Ya se llevó esta idea o este concepto o este aprendizaje, esa niña o ese niño, y puede replicarlo también con otros pares, ¿no? Ese lenguaje que pues ellos tienen también, ¿no? O sea, de par a par, que se pueda ver representado, el dibujo también a mano, que también eso estemos retomando y no esta cuestión como, pues sí, de diseño profesional, pero que también ellos lo tengan, ¿no? Como propio, que también sean como estas herramientas que le puedan brindar en un futuro, ¿no? Como un proyecto de, bueno, puede ser también hasta una persona ilustradora, ¿no? Diseñadora, lo que tú quieras, ¿no? Pero también les vamos brindando como otras características, y dentro de eso creo que también, que ya ahorita mencionaban, como esta cuestión de las comunidades indígenas, sí se ha perdido, ¿no? La cuestión o la preservación de las lenguas o las características de una comunidad indígena, ya sea, ¿no? Maya, mazateca y demás, pero también hay que poner también en el centro cuáles son las personas que todavía se siguen autoadscribiendo como personas indígenas, ¿no? Porque claro, o sea, las personas mayores, ¿no? Abuelas, abuelos, madres, padres, siguen preservando esas costumbres o esos usos, ¿no? Que a lo mejor es lo que estamos ahí como viendo o trabajando y por dónde incidir, ¿no? Para llegar al público, ¿no? Al público objetivo, que son estas niñas, niños y adolescentes. Pero también hay que ver qué es lo que hay también como detrás, ¿no? Y por dónde podemos irnos incorporando. Sí, quitarnos esta idea adultocentrista, quitarnos este colonialismo, ¿no? Que tenemos, creo que partimos también, ¿no? O sea, hasta de nosotras mismas, como estos prejuicios, porque así también fuimos educadas, ¿no? Fuimos educadas de, bueno, sí, una compañera que es maya, pues tiene ciertas características, ¿no? Entonces, como también, ¿no? Desde mi área, que soy comunicóloga, cómo también incidimos a partir de estos materiales, ¿no? Y cómo volvemos a repetir estos estereotipos de género, características, ¿no? Hasta rasgos de piel, etcétera, etcétera, y le vamos sumando cada vez más. Y sí, perdemos de vista a las personas objetivo, a las personas receptoras de estos mensajes, ¿no? Entonces, también nosotras partimos en esta construcción de narrativas de ir y venir, ¿no? De ida y vuelta, para que el mensaje sea lo más claro para ellas y para ellos, pero también que ellos puedan construir, o que también se sientan pues representadas, ¿no? O representados. Si generan un rap y lo escuchan, no sé, va a salir en tal plataforma, dicen, órale, ¿no? O sea, también les quitas también esta cuestión de por qué las niñas y mujeres, ¿no? Y adolescentes solamente tener como el proyecto de vida de la maternidad. O sea, puede haber otro tipo de proyectos de vida, ¿no? Entonces, creo que son cositas o como herramientas que les vamos brindando, ¿no? A partir también de la ACE o de los derechos sexuales, pero que también podemos brindarles otro tipo de acciones, ¿no? Y algo que también hemos trabajado mucho es sobre la prevención y atención de violencias, pero bueno, creo que ya me quedo ahí, se me está acabando el tiempo. Gracias. ¿Quieres aportar algo? Sí, pues en el caso de INJUVE se podría pensar que ya tenemos todo resuelto, ¿no? Porque estás hablando del Instituto de la Juventud y cómo no va a tener enfoque de niñas y adolescentes, ¿no? Lo cierto es que pues esa puede ser una idea muy peligrosa, ¿no? Porque probablemente en esta ficción, ¿no? De que al ser un instituto enfocado a población de determinada edad ya tenemos pues esa visión, ¿no? Probablemente pues podamos, ¿no? O sea, no necesariamente aplicarla, ¿no? Entonces siempre ha sido un ejercicio bien interesante, ¿no? Hacer como esta reflexión, ¿no? Si realmente estamos teniendo una visión que reconozca la participación de estos niñas y adolescentes, ¿no? O sea, creo que ese ha sido el reto para INJUVE, ¿no? Y en ese sentido, un ejercicio bien interesante, creo que ha ido muy de la mano con lo que comentan las compañeras, que es posicionar los liderazgos de estas personas jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué lugares estamos ocupando dentro del instituto? O sea, desde el espacio físico, como bien lo mencionaba hace rato, hasta para tomar decisiones,
¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, tengo la fortuna de decir que yo soy una de las personas que está dentro del GPA de la Ciudad de México representando a INJUVE, ¿no? Y hay ocasiones donde llegamos a ese tipo de reuniones, ¿no? Y vemos sí un perfil, ¿no? O sea, hay personas que tienen determinadas características, determinada edad y que son quienes se nombran como representantes de sus instituciones u organizaciones, ¿no? Entonces, pues por experiencia, ¿no? A veces sí me tocó llegar como a lugares, no necesariamente de GPA, sino de otros espacios donde decían, tú vienes, eres tú, o sea, la representante, como de tu institución, ¿no? Y eso, pues va marcando también, o sea, también te va, imaginando desde otros lados, ¿no? Te va brindando otras posibilidades, ¿no? Y así como en este caso ocurre conmigo, ocurre con otras compañeras y compañeros que también están en esos espacios de toma de decisiones, ¿no? Y que van a impactar en, pues, el curso, no solamente de quienes estamos de forma interna en el instituto, sino en la visión de nuestras acciones en territorio, ¿no? De esa manera pues también vamos garantizando un poco, ¿no? Pues que sí, que pues llegue, ¿no? De manera como más orgánica la información y que tampoco sea un teléfono descompuesto, ¿no? Donde a veces pues pasa por tantos oídos, ¿no? Que llega, ¿no? Hasta el final y dices, pues es que creo que esto no era lo que yo quería, ¿no? Realmente entender, o esta no es la necesidad de niñas y adolescentes, ¿no? Entonces creo que desde ahí siempre ha sido como vital poder pues hacer como un ejercicio, ¿no? De introspección y de autocrítica sobre lo que estamos haciendo a fin de pues también empezar a innovar, ¿no? De reconocer qué es lo que está haciendo falta. Desde la Brigada Construyendo Sororidad, pues la verdad es que procuramos siempre pues entrar en esos huequitos que aparentemente no embonan, pero que al final de todo, pues haciendo los ajustes necesarios, pues van permitiendo como una reflexión más compleja, ¿no? O sea, hemos tenido conversatorios de K-pop hablando sobre sororidad, ¿no? Sí. Y como este movimiento musical, ¿no? Sí. Ha tenido repercusiones en organizaciones feministas de chicas muy jóvenes, ¿no? O sea, muy jóvenes que se han movilizado hasta internacionalmente, ¿no? Para poder defender pues un posicionamiento, ¿no? Entonces ese tipo, o sea, también hemos recuperado el saber textil, ¿no? O sea, que de pronto fue como una resistencia de yo ya no quiero ser así, pero que lo cierto es que es un saber colectivo, ¿no? Y que se comparte en muchas ocasiones entre mujeres de diferentes edades, ¿no? Y que esos espacios que históricamente se han considerado como no importantes, lo cierto es que son sumamente relevantes, ¿no? Porque son los lugares donde tenemos la posibilidad de hablar sobre nuestras problemáticas, ¿no? O podemos resolver, identificarnos con la otra, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha permitido como también abrir, ¿no? Oídos hacia cosas que aparentemente, pues, les decía, no estaban ligadas, pero que al final de todo podemos ir como sacando provecho para meter la educación integral en sexualidad de maneras no ortodoxas. Pues esta última parte me deja como lo importante y lo valioso que es dar voz y voto a las personas de las cuales están siendo nuestros sujetas de atención, ¿no? El justo incorporarlos desde esto que hablábamos de la evaluación, desde la planeación, desde el qué crees que podría ser una opción, esta parte de la representación, del reconocimiento del yo no me veo así porque ustedes sí, ¿no? O sea, mi propuesta es esta entonces, ¿no? Y pues bueno, para ir cerrando pues este programa, no sé si alguien quiera compartirnos una reflexión final, alguna otra aportación. Bueno, no sé si fuera posible muy rápidamente, traemos una presentación que se pusiera, nada más para compartir un poco con todas nuestras colegas aquí en el foro. Perdónenme que vea mis celulares, que desde aquí voy a ver la presentación. Discúlpenme. Básicamente es muy importante, creo, que les compartamos esta experiencia que tenemos con la estrategia de atención a la salud sexual y reproductiva en comunidades indígenas. ¿Y por qué es importante? Bueno, lo primero, muy rápidamente, desde el 97, creo que algunas de ustedes a lo mejor no habían nacido, pero desde el 97, por 26 años ininterrumpidos,
hemos tenido esta estrategia desde la Secretaría de Salud. Y básicamente, ¿de qué se trata esta estrategia? Del fortalecimiento de capacidades en territorio. Ubiquemos que en una comunidad indígena, muy rápidamente, no hay una unidad de salud gigantesca con médicos, enfermeras, psicólogos y trabajo social. Posiblemente habrá un pasante de medicina, una enfermera, y entonces básicamente hacemos una capacitación a todo pues personas que, de hecho hay lugares que tienen casas de salud, no son unidades de salud propiamente, y es la manera en que podemos llegar para que a su vez se trabaje en territorio con nuestros brigadistas juveniles indígenas. Entonces solo es importante mencionarles que esta estrategia como tal está en Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán, y que básicamente estamos en estas entidades federativas porque es donde originalmente se tenía la mayor proporción de población indígena o hablante de lengua. Y entonces, básicamente la estrategia es que queremos contribuir para incidir a mediano y largo plazo en prevención de embarazo y de ITS, es cierto, el tema de la reproducción, pero que es algo sensible, y que tenemos trabajo también en territorio, que llegamos y, por ejemplo, sumamos a las parteras tradicionales. Sí. Y es fantástico porque ese trabajo se hace desde lo local. Es decir, el equipo desde el Centro Nacional va y hace una capacitación muy resumido, y hacemos grupos separados, pues las parteras en un lado, médicos y enfermeras que son personal de salud profesional en otro, y chicos y chicas adolescentes que son brigadistas, posteriormente juveniles indígenas en otro, y los formamos y los sensibilizamos, pero hay una visión de que obviamente todos tienen necesidades de información distinta en esta aproximación, y después de tener todos estos capacitaciones, del otro lado, ¿qué es lo que buscamos? Que se formen brigadas juveniles indígenas, que tenemos en todos estos estados de la República. Ya les dejaremos, por supuesto, la presentación, pero es muy importante. Tenemos brigadas juveniles indígenas que sobrevivieron a la pandemia. Ya nada más para cerrar, porque para nosotros es muy fácil ahora, estamos en esta conexión remota por internet, etcétera. Cuando queremos acercarnos y durante la pandemia a esta población indígena no hay conexión de internet, o si la tienen no tienen cámara, no tienen micrófono, y es un doble reto, pero al final y en resumen, poder consolidar y de verdad que hayamos sobrevivido a la pandemia con estas brigadas en activo. Hay muchas localidades y comunidades en nuestro país que no hay ninguna oferta, no van a la escuela, trabajan en la tienda, trabajan en la siembra, no hay ninguna oferta, y el volverse brigadista juvenil indígena está fortaleciendo estos liderazgos, que es lo que estamos esperando, y es el trabajo que tenemos en el marco de esta estrategia de atención a la salud sexual y reproductiva en comunidades indígenas. Gracias, maestra Mayra. Bueno, pues agradezco la participación, su presencia en el programa del día de hoy, y pues finalmente, para cerrar este programa, queremos agradecer a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes por la apertura de este espacio, al equipo de radiodifusión y especialmente a nuestras invitadas. Queremos recordarles que pueden volver a escuchar este programa a través de las redes sociales de la CEPI, Facebook y YouTube, y pues mantenerse en contacto con el equipo de Camati a través del correo camati.contandomujeres.cepi@gmail.com. Gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente programa. Gracias. Gracias. Esta transmisión tiene fines exclusivamente informativos y ha sido modificado temporalmente con motivo del proceso electoral 2023-2024, en cumplimiento al ordenado en los artículos 41, base 3, apartado C y 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 21 de la Ley General de Comunicación Social y 405 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.